Ya estamos de regreso nuevamente y gracias al internationalpressservice.com tenemos acceso a escuchar la emisora en línea Rainbow Radio News. ¿Sabe qué podrá escuchar aquí? Segmentos del programa, el programa entero y también un estilo de música diferente. Y así como podemos disfrutar de la música, muchas veces podemos degustar un buen vino y saber el nombre de este, pero podemos saber de dónde proviene, cuál es el origen, de qué de bodega viene. Para conversar de esto vamos a hablar con Pepín Pérez. Pepín Pérez, bienvenido nuevamente al programa, lo felicito, usted tiene muchas visitas en youtube.com/nuestra hora. Muy buen segmento y para comenzar quiero preguntarle, cada casa, bodega o productora de vino tiene su prestigio particular, ¿verdad? Sí. Menciona cuáles son las más reconocidas a nivel de calidad. Bueno, los 5 vinos más famosos del mundo se encuentran en Francia. Eso está determinado no por mí, sino por los expertos del mundo. Uno es Chateau Lafite, Chateau Monton-Rothschild, Chateau Latour, Margaux, Chateau Margaux, y hay otro más que no me acuerdo ahora. En este momento. Esos son los 5 vinos más importantes del mundo. No necesariamente los más caros, pero son los más reconocidos mundialmente. En cuanto a calidad. En la calidad de los vinos. ¿Qué es lo que medimos en la calidad? ¿El sabor, la textura? Explícanos un poquito esa parte. Es el procedimiento parte completo del vino. Lo más importante en la cuestión del vino es el terruño, es la tierra. La tierra donde se producen las uvas, o las parras, o las vides que le llamamos, donde crecen las uvas. Eso es importantísimo. El terreno es una de las cosas, diría yo, más importantes. Luego es la temperatura. Si llueve mucho, si no llueve mucho, eso es importante. Y luego la persona encargada de, como diríamos en español, en inglés, de babysit esos viñedos a través de los años y del tiempo. Los terrenos muy importantes, bien importantes. Pero viene una pregunta, porque la gente a veces piensa o cree que comprando un vino de mayor valor va a ser mejor. ¿Es la forma de comprar un vino? En realidad, ¿cómo te pudiera explicar eso sin ofender a nadie? Eso es un tema bien delicado, porque eso es como comprar una casa. Hay quien compra una casa que vale 2 millones de pesos y hay quien compra una casa que vale $100,000. Todo depende del real estate, que es volvemos a lo mismo, es la tierra donde se fabrica esa casa. Aquí en Miami, por ejemplo, si tú compras una casa en Coral Gables, no vale lo mismo que vale en Kendall, por ejemplo, sin ofender a nadie de nuevo, ¿no? Pero eso es lo que le da el valor a los vinos, y ese care, ese mantenimiento. La producción, la forma en que se produce. Claro, se produce muy poco vino. Esos vinos que te he mencionado se venden constantemente, es decir, eso está vendido ya de anterioridad. ¿A fecha? Sí. Yo, por ejemplo, este mes voy a Francia a degustar los vinos de Bordeaux, los Grand Cru de Bordeaux. Es un evento muy exclusivo donde van todos los compradores del mundo y compran la cosecha del 2007, o se prueba y se compra. Y está toda vendida antemano. Qué interesante. ¿Entiendes? Cuéntanos un poquito el tiempo de maceración promedio de estos vinos tan buenos. Okay. El tiempo de maceración, como habíamos hablado en el programa anterior, lo que es el mosto. La maceración es lo que determina el color que se le va a dar al vino, la acidez que va a tener el vino. Eso lo comprende todo. ¿Todo eso es controlado, Pepín? Todo eso es el color, la acidez, la dulzura, todo eso. El enólogo o el winemaker es el que determina todo eso. Estos individuos que son los enólogos de estos viñedos importantísimos son personas que llevan muchísimos años manteniendo a ese bebito, como digo yo, claro, lo han visto crecer y lo han visto y llevan muchos años, el asistente, el ayudante, eso no para nunca. Pero es muy importante, en la maceración se determina la acidez en los alcalinos que tengan los vinos, que es lo que lo produce simplemente el terreno. Hay terrenos, por ejemplo, de arcilla, y hay terrenos rocosos, y todos esos terrenos producen diferentes químicas para la uva, y es importantísimo el problema de la acidez en el vino,
es el que determina cuando uno toma el vino, el sabor del vino. Todos los vinos terminan en vinagre. Punto vinagre, claro. En cuanto empieza a oxigenarse, es lo que le llamamos el vinagre. Ese proceso se produce desde el momento en que abrimos la botella. Claro, mientras la botella esté cerrada, ¿ese vino puede durar más tiempo? Sí, sí. Ok. Sí. En el caso de los first growth, esto sí. En la producción moderna, yo recomiendo al público que los vinos blancos, por ejemplo, se deban de comprar con una fecha de 2-3 años, de la fecha que tienen en la etiqueta, y los tintos de hasta 5 años, en cuestiones de niveles más económicos. Ya. Cuéntanos un poquito en cuanto a lo que se considera como el mejor, en todo caso, el más caro del mundo. Bueno, a través de los años, el Petrus ha sido el vino por excelencia que ha generado año tras año más valor. En auctions y eso, los Chateau Lafite y los otros que te mencioné, Cheval Blanc, todos esos vinos son codiciados en el mundo entero. El Petrus que tú me nombras en este momento, ¿de qué origen es? ¿De qué nacionalidad? El Petrus es francés. Francés. Te voy a dar una idea de cómo funciona la cosa en Francia. Francia se divide en muchas regiones de vino. Una de las más importantes es Burdeos. Y dentro de Burdeos hay secciones, por ejemplo, está Saint-Emilion, está Saint-Stephy, está Margaux, que uno de los más famosos es el Palmer, famosísimo. Está Pauillac, que es de donde viene el Monton Rothschild, que es este que estamos tomando aquí ahora mismo. Claro. Es uno de los vinos más caros del mundo. Y tienes la región de Borgoña, que también se diferencia por áreas. Ningún vino francés te dice el nombre de la uva en la etiqueta. Ya. Muy poquito. Eso lo había explicado anteriormente. Pero se sobreentiende que las botellas que tengan este tipo, este shape, vienen de Bordeaux. Ya. Se diferencian unos de otros en que unos tienen más Cabernet que Merlot. Son las dos uvas predominantes en esa región, en las que son tintas. En las blancas tienen el Sauvignon Blanc y el Semillon. Entonces, no necesariamente tenemos que comprar un vino carísimo. Tenemos un minuto que nos queda, en 30 segundos. Explícame esto. No necesariamente tenemos que comprar un vino carísimo para disfrutarlo. No. No. Hay vinos de esas regiones que se produce más. Estos son caros porque el terruño es muy pequeño y se produce muy poca cantidad. Y la cantidad es muy pequeña, claro, la producción. Claro. Pepín, te voy a dar las gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en el programa nuevamente, como siempre, no nos queda nada de tiempo, se nos termina el programa, y para seguir conversando esto el próximo mes contigo, con ustedes, nos vemos la próxima semana, porque de nuestra hora ya no queda nada. Nos vemos.